Acepción es un término que encontramos en la liturgia de este domingo que quiere decir exponer los diferentes significados de una palabra en un contexto específico. De hecho, acepción de persona vendría siendo lo que es el favorecimiento a una persona o unas personas según algún criterio específico y algún criterio de la cual uno pueda tomar una decisión de favorecimiento. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del Evangelio número 23 de este tiempo ordinario. Vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7 desde el versículo 31. Efatá, en el idioma original de Jesús, que significa ábrete. Y sin duda alguna el gran milagro que hoy expone el Evangelio no solamente se queda en la sanación física, donde vemos un sordomudo que le es presentado a Jesucristo y de la cual le piden que imponga sus manos para que lo sane, de la cual también el Señor nos muestra que su accionar como el Dios poderoso lo puede hacer de diferentes maneras. En este caso, con su dedo le toca sus oídos y también su lengua, y con esa exhortación, con fuerza, con autoridad espiritual, le dice a la lengua, le dice al oído, Efatá, ábrete. Y sin duda alguna ese Efatá, hoy en la vida actual, se ve reflejado también en ese oscurecimiento en el cual estamos viviendo, en la sordera de poder escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo también de no poder hablar el lenguaje del amor, de la cual todos los bautizados, los hijos de Dios, estamos combinados a llamar. Este lenguaje de la cual hoy nos explica el Evangelio no solamente es un lenguaje literal en la cual expresa la sanación de las dolencias, de la cual Dios viene a sobrellevarnos y a sacarnos. De hecho también, si nosotros analizamos la primera lectura en la profecía del libro de Isaías, cuando un pueblo estaba desalentado, caído, exiliado en un lugar que no era su tierra, Dios viene y le promete y le dice: ustedes tengan fuerza como una orden, no se desalienten, porque yo mismo he venido a salvarlo, he venido a tomar misericordia de su dolencia que están pasando ahorita, de las cuales lo quiero restablecer. Hoy van a perder todo tipo de sordera, todo mudez que puedan tener, ¿no? Todo tullimiento, toda capacidad de comunicación, hoy los vuelvo a restablecer. Pero eso era un sentido profético, ¿no? Porque el pueblo de Israel había estado sordo a la palabra de Dios y por consiguiente no podía hablar el lenguaje del amor. Entonces eso los llevó al pecado, el pecado les trajo consecuencias nefastas y tuvieron que ser desterrados a otra tierra. Entonces tenemos que entender que el lenguaje, el significado que tiene Dios para cada uno de nosotros es quizás diferente a nosotros. Por eso comenzamos con el término acepción. Acepción significa que yo voy a tomar un favorecimiento por los criterios, pero si mis criterios están basados en mi sordera, de no escuchar a Dios, están basados en mis propios razonamientos, yo voy a hacer acepciones de personas diferentes y contrarias a lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, en la segunda lectura, cuando veíamos el capítulo de Santiago, hacía alusión efectivamente a la comunidad, a toda la comunidad que ya había nacido en el Espíritu a través de Jesucristo, entonces tenían el ADN de Cristo, entonces no podían hacer acepciones, es decir, ponerle un significado humano. Si el otro significado, el significado de Dios es el que vale, el significado humano es que, ¿cuál es? Que nosotros jugamos a la persona por su apariencia, jugamos a la persona por su poder económico, jugamos a la persona por su poder o estatus social que pueda tener, pero esas son contrarias a las definiciones y al significado que nos da Dios como verdadero Hijo de Dios. Entonces en la iglesia no hay diferentes tipos de acepciones de nada, sino que todos somos pecadores, redimidos por la gracia del Señor y salvados por su misericordia, de la cual eso nos debería mostrar una diferente actitud con las personas. Nosotros hoy actuamos con las personas según nuestra conveniencia. ¿Qué podemos sacar de beneficio? ¿Qué trato diferencial podemos dar en función a nuestra forma de pensar y ver, de la cual nosotros juzgamos de diferente manera lo que juzga Dios? Entonces tenemos que nosotros cambiar esa mentalidad. Todos somos hijos de Dios, Dios nos ve de una manera diferente, nos pone un significado de hijo de Dios y esa misma mirada tenemos que ver nosotros para poder interactuar de esa manera, para comunicar el verdadero lenguaje del amor.
Hoy necesitamos un efatá en la iglesia, en las comunidades, en los grupos de oraciones, para que puedan escuchar la palabra de Dios. No solamente en el sentido de que la escucha es de oír, sino que esa es la escucha del corazón. Cuando escuchas la palabra en este mes, donde estamos hablando sobre el mes de la Biblia, y de la cual es la fuente primaria de la palabra de Dios, es muy importante de que nosotros escuchemos con todo el corazón, que tenemos esa sordera. Hoy vivimos un mundo contaminado del ruido, contaminado de todas las banalidades, de todas las imperfecciones, de todos los agitamientos y ansiedades con las que vivimos, que nos hacen sordos. Estamos sordos a la palabra de Dios. Al ser sordo, nadie que sea sordo puede comunicar. Nadie que sea mudo también puede oír. Entonces vienen los dos casados al mismo tiempo. Entonces Dios te dice: te toco con el dedo del poder de Dios para que tú puedas escuchar en tu corazón el mensaje de redención, para que tú puedas tener el corazón de Dios. Y eso también te invita a ¿qué? Como es un mensaje profético, a comunicar las buenas nuevas. Que tu lenguaje ya no sea un lenguaje egoísta, un lenguaje que se limite simplemente a lanzar palabras banales, palabras que no edifican, más bien que destruyen a las personas, sino palabras que se basan en el lenguaje primario del amor, un lenguaje que tiene compasión, que tiene misericordia, que tiene paciencia. Y eso te invita hoy el Señor. Todos estamos realmente pasando el mismo problema del sordo mudo y necesitamos que la fuerza poderosa, esa intimidad con Dios, te dé la autoridad y la fuerza para que se abran tus oídos del corazón, se abra tu lengua para proclamar. Hablar de Jesús continuamente te hace una persona que comienza a transformarse en el flujo de que Dios quiere actuar. Quiere hablar su palabra a través de tu boca, de tus acciones, de tu forma de actuar, de tu forma de vivir. Entonces necesitamos hoy ese ábrete, ábranse todo el pueblo de Dios redimido por su gracia a levantar el evangelio a las personas que hoy están más necesitadas, y no haciendo la acepción de manera contraria a lo que Él quiere, sino que tenemos que ver que los pobres son actualmente los que están llamados a hacerse ricos en la fe. Y esa es la acepción que Dios quiere, esa es la forma de la cual actúa. Él levanta al oprimido, levanta al que está caído, porque su amor es misericordioso y Él tiene una manera de pensar muy diferente a la de nosotros. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.